Banco Santander, tu banco, presenta Crimen. Emisor Podcasting. A fines de la década de los 90 en Iquique, una oleada de crímenes a mujeres jóvenes sacudió a la zona. Esta historia comienza el año 1998, cuando es encontrado el cuerpo de una joven de 17 años en una playa de Iquique, hecho que precedería a otros durante 3 largos años. Madres buscaban a sus hijas en el desierto, llantos y súplicas de las familias de Alto Hospicio, ninguneados por la autoridad. La policía con pistas aisladas, el viento del desierto borrando poco a poco las huellas, los recuerdos de un sector soleado y alejado del turismo, un asesino en serie sin identidad, todo un país exigiendo justicia. Esta es la reconstrucción de este caso, basada en hechos reales, una serie de crímenes que marcaron la historia policial chilena. Emisor Studios presenta Crimen, segunda temporada, Paradero Desconocido. 6º episodio, Alto Hospicio, el conductor del auto blanco. Hasta el año 1987 la imagen que mostraba Alto Hospicio no era muy distinta a esta. Un peladero donde no había nada. ¿Cómo entonces ese lugar se llegó a transformar en toda una ciudad? Oscar puede contar esa historia. Llegó en 1987 a poblar el desierto con su familia. Lo dejaron en la parte alta de Iquique, una zona llamada Alto Hospicio, un lugar que hace 30 años atrás solo era arena y un par de parceleros que intentaban sembrar en el desierto. Llegó junto a poco más de 100 familias que vivían en una toma en Iquique. Era plena dictadura, junio del año 1987, cuando un día apareció la fuerza pública para erradicarlos. Destruyeron sus ligeras viviendas, los subieron a camiones y los llevaron al desierto, lejos de la ciudad, donde nadie los viera. Y les dijeron, acá si quieren, pueden vivir. En una noche fría, un 13 de junio fue, erradicarlos y traerlos a Alto Hospicio como el lugar como para que ellos puedan aquí empezar a avanzar de nuevo. Así partió la ciudad. En realidad, a ellos los vinieron a votar acá. Alto Hospicio comenzó como un campamento. Miles de personas sin casa fueron trasladadas a vivir en medio de un terreno desértico entre los cerros, cercano a Iquique. Eso era 1987. Hoy día el comercio, algunos edificios altos, avenidas y alumbrado público dan por ganado el terreno tomado, transformado hoy en una parte de la ciudad capital de la región. La pobreza y la marginalidad se mantienen. Desde los 90, toda una generación nació y creció en este lugar. La minería explica todo en este sitio. La historia de Alto Hospicio comienza con trenes y viejos piques, con migrantes de todas partes que vinieron a hacerse una vida, a probar suerte, a huir de un desastre. Ahora son 2 comunas, formando la zona del Gran Iquique. El campamento se convirtió en ciudad de futuro. Iquique es otra historia, cuna de héroes nacionales del Perú, lugar de sacrificio para héroes nacionales chilenos, con 5.000 años de historia, desde la cultura chinchorro, los incas, el virreinato del Perú, de 2 guerras del Pacífico, de matanzas a aureros, de campeones de box, de zonas francas, de puerto para la minería y pesca, autos importados que circulan por estas calles y solo por estas calles. Este es el nuevo rostro de Alto Hospicio. Una comuna que permite cumplir los sueños de las actuales y futuras generaciones. Una ciudad que sabe enfrentar los grandes desafíos. El presente auspicioso de Alto Hospicio se vive una y otra vez en el intento de borrar los denominados
estigmas de su pasado: la pobreza, el abandono y los crímenes. La historia se repite. Pero en las afueras de Alto Hospicio hoy se vive un déjà vu de lo que fue su fundación, esta vez encabezada básicamente por extranjeros. Para mí esto es una bendición independientemente, porque la diferencia de dormir en la calle, tener un espacio donde por lo menos puedes construir una pequeña cabaña. Ejemplo, mira, todo esto es material reciclado. Claro, veo que ahí el uso de la propaganda política. Sí, por lo menos. Parte para, Sí, por lo menos no nada más sirve de propaganda, sino que también sirva de beneficio, ¿no? Y mira, todo es material reciclado. Entonces, como te digo, a una persona a vivir en una carpa ya es diferente que tenga una casa un poco más grande, un espacio más para los niños, por lo menos aquí tiene posibilidad de hacer un baño, un poco más de higiene, pues, ¿me entiendes? En la actualidad, interpelar al pasado en búsqueda del más reciente asesino serial chileno se convierte en una experiencia. Desde canales oficiales de información hasta sitios más alternativos y personales, novelas y películas sobre el tema y reportajes que se pasaron en la televisión abierta. Datos y más datos que nos llevan a indagar en una de las personalidades más frías y crueles en la historia del crimen de Chile. Datos que nos llevan a un sector en las profundidades, hondas e inquietantes del norte de nuestro país. Un norte alejado de los rumores de los viajeros. Un norte que al momento de los crímenes había venido armándose a un ritmo lento, acompañado de levantamiento de poblaciones, viviendas hechizas armadas con nylon y cholguán. Es indudable el punto de inflexión que estos crímenes violentos tuvieron para la región, como si un estallido de violencia contra las mujeres saliera del fondo del desierto. Niñas, adolescentes y mujeres desaparecen en un tiempo muy acotado. Los medios de comunicación nos informaban sobre este otro norte, un territorio que desde las otras regiones del país mirábamos con asombro y espanto. El detective Fernando Ilavaca nos relata cómo fue su encuentro con ese no conocido norte de Chile en enero del año 2003, especialmente la ruta entre Arica e Iquique, cuando asumió como jefe regional de la primera región policial. Mi primer fin de semana tuve que ir a Arica, desde Iquique. Entonces me dice: señor, los pasajes para Arica, no, voy por tierra. Y dice: señor, que el jefe regional viaja en avión. Sí, le dije: pero yo quiero conocer la ruta Iquique-Arica, porque quiero conocer los problemas que tiene la gente en el laboratorio que está en Iquique cuando va a hacer un pilotaje a Arica. Entonces yo no le puedo exigir tiempo si no sé el camino. Me quedaron mirando: bueno, usted es el que manda. Y partí en tierra, y el camino es complicado. O sea, tú vas por de Iquique a Arica y de repente hay abismo de 1000 metros hacia abajo. Entonces de repente me decían: señor, ve esa llanta, esa marca, esa huella de llanta, es porque un vehículo se desbarrancó. Y efectivamente al fondo se veía un vehículo que se había quemado. Y de noche, a la izquierda estaba el abismo, y a la derecha estaban los cerros. Entonces de repente habían desprendimiento de rocas que te podían pegar en el vehículo y botarte al abismo. Un serial killer, como se conoce en Norteamérica, mata en grandes urbes, pues así puede perderse en las multitudes, no en poblados pequeños, a no ser que esté muy seguro de que nadie lo encontrará. Probablemente fue esta hipótesis la que hizo que la policía diera tumbos cada vez que se recibía la denuncia de una nueva desaparición. Abandonos de hogar, eventuales contactos de las niñas para salir del país y tener una vida afuera, desapariciones consensuadas entre todas estas niñas, adolescentes y mujeres cuyas vidas se iban apagando. La policía civil ampliaba sus búsquedas, pero chocaban siempre con esa creencia. Lo recuerda el detective Ilavaca cuando llega a Iquique. En Iquique y Arica hay una lejanía que uno siente de Santiago. Entonces Santiago se ve como un país lejano, que cuesta pedir las cosas, cuesta que te manden cosas. Entonces yo llegué a un avance tecnológico con una terminal en Iquique de la base central de Santiago. Entonces para eso era un gran avance tecnológico en la región. Y todos estaban contentos con aquello. Pero cuando bajo a la comunidad, en esas actividades sociales en que uno va por inauguración de cualquier evento relacionado con la comunidad, les transmito este avance tecnológico a la gente, a los dirigentes vecinales, a los presidentes de una asociación X, y ahí me dicen: sí, pero está el caso Alto Hospicio.
Entonces yo ahí sentí de que la gente, lo que usted le ofreciera, lo que le contara, teníamos el lastre del caso Alto Hospicio. Y el costo que tiene que asumir los que vienen después del caso. Si uno no tiene arte ni parte en el tema, porque fue la actividad de otras personas, pero igual te salpica, te llega y la gente te lo hace saber. Y tú no tienes respuesta, si tienes que asumir de que fue un error operacional en el momento, que no se tomó como se debía. Se entendía y se sabía que mucha gente joven se iba hacia Arica o hacia Perú, hacia el norte. Entonces se asumía como una realidad social. Y no era así, no era así. Dentro de la hipótesis que uno baraja tiene que ver todas las posibilidades. Y pareciera ser que esta era la más fácil de entender y dar como respuesta a la gente, que era un abandono de hogar. El 16 de septiembre de 1998, el cuerpo de Graciela Montserrat Saravia, de 17 años, es encontrado en la playa Chanavallita, al sur de Iquique. Un buzo mariscador de La Caleta fue el primero en divisar el cuerpo y dio aviso a carabineros. Miércoles 16 marcaba el inicio de las celebraciones 18eras de ese año, varios días feriados que para la zona significaban una gran afluencia de turistas. La menor, golpeada y violada, murió horas antes de ser encontrada. Al momento del hallazgo de su cuerpo, la adolescente tenía en su mano una cadena, la que fue levantada del sitio del suceso. Años más tarde se sabría que pertenecía a su homicida. El 24 de noviembre de 1999, la menor de 14 años, Macarena Sánchez, desaparece sin dejar rastro. El 21 de febrero del 2000 es el crimen de Sara Gómez, de 18 años, violada y asesinada en una playa al sur de Iquique. El 23 de febrero del 2000, Angélica Lai, desaparecida, 24 años. Este año sería un año terrible en que las cifras de desaparición de mujeres aumentaría radicalmente. El 22 de marzo desaparece la menor Laura Solá, de 14 años. El 5 de abril, Catherine Arce, de 16 años, desaparece sin dejar rastro. El 22 de mayo, desaparece la menor de 17 años, Patricia Palma, al salir del liceo Eleuterio Ramírez. El 2 de junio, Macarena Montesinos, de 16 años, desaparece. Un mes después, Viviana Garay, menor de 15 años, desaparece sin dejar rastro. La familia de las mujeres, niñas y adolescentes, jóvenes perdidas, comienzan a movilizarse. Es innegable que algo pasa. Acuden a la autoridad y los medios. Hablan de que algo sucede, de un asesino o grupo de asesinos. Encuentran ropa de las niñas, mochilas y objetos, entre medio de basurales clandestinos. Las buscaron noche y día en la soledad de la Pampa. Se les negó la ayuda, se les ofendió. El periodista Ricardo Leiva, autor del libro Reinas del Desierto, lo recuerda de esta manera. Yo relato en el libro que esta es una zona precordillerana muy fría, entonces había mamás que hicieron cosas impresionantes por buscar a sus hijas. Está la historia de una mamá que salía por la noche a buscar a su hija con una botella de agua caliente en los bolsillos para calentarse porque es muy, muy frío esa en la noche. Otra mamá que encontró algunas cosas de su hija en un basural. El primer caso ocurrió en el año 98 más o menos y este señor descubrió a una niña vulnerable a la que supuestamente le iba a pagar por tener sexo con ella. Después tiene una pelea y accidentalmente la mata. Y después de esto no pasa nada. O sea, aparece el cuerpo de esta niña tirado en una playa de Iquique y no pasa nada. O sea, nadie lo va a buscar a su casa, nadie lo toma preso ni nada. Y esto despertó en él como por así decirlo, la costumbre de recoger niñitas pobres. A lo menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver
con mala relación con los padres, algunos casos de violencia intrafamiliar, en fin, eso debes investigar, pero quiero poner a atención de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas. El caso llegaba a los medios y a fines de agosto del 2000 se dio cuenta una comisión del Parlamento. El subsecretario del Interior, Jorge Burgos, detalló informes policiales de la investigación. Las pesquisas llegaron al Perú. En Tacna se buscó a las niñas chilenas, en prostíbulos, cabarets, sin encontrar rastro. Ese año continúan las desapariciones. En medio de la tesis de esta partida voluntaria de las mujeres, el halo de impunidad protegía al criminal anónimo, sembrando el terror en la zona iquiqueña. Nuevas víctimas continuaban engrosando las cifras de ese maldito año 2000. Ivonne Carrillo, 15 años. Ornella Linares, 16 años. Gisela Melgarejo, 36 años. Angélica Palape, 45 años. Daisy Castro, 16 años. El comienzo del siglo terrible de Alto Hospicio mantenía en las sombras el paradero de 11 niñas, adolescentes y mujeres, sumado a 2 asesinatos con violación sin resolver. En un sector denominado la autoconstrucción, debido al plan de apoyo para que los pobladores del viejo campamento de Alto Hospicio cumplieran el anhelado sueño de la casa propia con sus propias manos, ahí, el 17 de abril del 2001, fue interceptada una menor de nombre Maritza, de 16 años, violada y golpeada. Se salvó debido a la oscuridad del sector, de ser asesinada. Logra llegar a su casa. Fue llevada al hospital. Se consiguen muestras biológicas, semen del agresor que no pudo reconocer entre la penumbra de la noche. Solo recordaría un auto blanco en medio de una profunda crisis debido al trauma. Se iba cerrando el círculo. Banco Santander, tu banco, está presentando Crimen. El relato del último de los crímenes del psicópata de Alto Hospicio, como ya lo titulaban en los diarios, aparece en todas las búsquedas en internet, narrado una y otra vez. Julio Pérez Silva había crecido en Puchuncaví, donde tuvo una infancia que, tal como él indicó, le había marcado un padre alcohólico y una serie de eventos de violencia familiar. Había llegado a Alto Hospicio en el año 1997. Vivía con su pareja, una funcionaria municipal en el sector de La Pampa, en una precaria vivienda. Tenía 3 perros, Nacho, Duquesa e hijo. Era bueno para jugar a la pelota, único momento en el que se transformaba y resultaba amenazante. Las mujeres le tenían simpatía, consternadas y sorprendidas. Hablaban bien de él al momento de su detención. No podían creer que el vecino, que vestía comúnmente de jeans y poleras, de preferencia color blanco ajustadas, el vecino pintoso de patillas, de pelo bien teñido y acostumbrado a cambiar de tonalidad en el color de pelo, dueño de un Toyota blanco, fuera el temido psicópata de Alto Hospicio. El vecino, que era más bien callado, bueno para hacer pan amasado y regalarlo a sus conocidos y amigos, había estado matando a adolescentes en los últimos años. Según expone en su libro Psicópatas seriales el psiquiatra forense Rodrigo Dresner Cid, Pérez Silva urdió cada uno de los hitos de su vida, categorizado como un criminal serial de tipo mixto, violador y homicida. Un psicópata que pasó su vida generando confusión a su alrededor, despistando a quienes quisieran seguirle el paso. Pérez Silva se había casado a los 22 años y de su matrimonio nacieron 2 hijas. Escapó de esa vida familiar, pues se vio involucrado en dudosos incidentes. Fue así como pudo llegar de Puchuncaví hasta Alto Hospicio y establecerse en una relación de pareja con una mujer que, ya entrando en su madurez, aún no había conocido al verdadero amor. Ella tenía 2 hijas a quienes Pérez Silva trató como un padrastro benévolo y protector, lo mismo que hizo con su mujer, dándoles seguridad y bienestar en el hogar que formaron juntos. El hombre que las cuidaba cuando caían enfermas o que servía a su madre con dedicación cuando llegaba cansada del trabajo, era el mismo que desde su juventud había estado relacionado con inquietantes y confusos incidentes en la localidad que lo vio crecer. Exhibicionista en su juventud, acusado de abusar de su hija menor en su primer matrimonio, sumado a que mientras estaba en una segunda relación, fue acusado de abuso a la hija de su pareja, quien tenía solo 15 años y a quien habría dejado embarazada. Posteriormente, hubo otro caso de abuso en el que estuvo involucrado, esta vez a una niña de 13 años. Puchuncaví se había acabado para él, pues estaba en boca de todos, salvándose continuamente de las acusaciones y posibles formalizaciones. Fue así como llegó a Alto Hospicio. Había 2 claves en el modus operandi de Pérez Silva.
el acecho a sus eventuales víctimas y su auto. Había un tipo de físico que buscaba en las niñas, adolescentes y mujeres, que elegía para atacar. Eran delgadas, morenas, de cabello largo. Las acechaba durante días antes de actuar. Les hablaba desde su auto blanco, su taxi pirata, ofreciéndoles una carrera hasta sus colegios a cambio de unas monedas. Una vez arriba del auto comenzaba a darles vueltas y las alejaba de su lugar de destino. Ya, suficientemente lejos, las amedrentaba con un cuchillo y las violaba. Les pegaba hasta dejarlas inconscientes. Las ataba de pies y manos, les golpeaba con piedras en la cabeza y en ese momento las mataba. Su firma era arrojarlas a los piques mineros que estaban abandonados en el desierto. Al deshacerse de los cuerpos, retomaba su vida de padre de familia, bien vestido, de apariencia tranquila y modales ejemplares. Algunos de los piques mineros abandonados y profundos, con cientos de metros, eran verdaderos abismos oscuros que se tragan la luz del sol del desierto. Otros eran convertidos en basurales clandestinos, ocultando entre toneladas de basura en el interior de estos túneles los objetos y los restos de las víctimas. A comienzos de octubre del 2001, una joven llamada Bárbara, de 13 años, aparece en la carretera que une Alto Hospicio con la Ruta 5, la Panamericana. La silueta de la niña caminando ensangrentada, con dificultad para continuar su marcha, sorprende al furgón de un vendedor de huevos que se detiene ante ella. Se percata del grave estado. El conductor se baja, constata una profunda herida en la cabeza. Semidesnuda, la lleva a la comisaría de Alto Hospicio, luego será trasladada al hospital. Restos biológicos del criminal son encontrados. El relato inicial de Bárbara a la policía señala un auto blanco, un par de figuras colgadas en el espejo retrovisor, el olor a tinte de pelo y las palabras reiteradas por el sujeto: yo soy el psicópata de Alto Hospicio. En un control policial, unas horas después, se detiene el auto blanco marca Toyota, con las figuras de los personajes infantiles de Bananas en pijamas colgando del espejo, un cuchillo con empuñadura cubierta de cinta adhesiva, un vistoso pelo teñido. La identidad del conductor del auto blanco: Julio II Pérez Silva. El presunto autor de estos hechos, Julio Pérez Silva, de 38 años de edad, a quien vemos en estas imágenes cuando era sometido a exámenes en el hospital de Iquique, fue detenido por carabineros luego de secuestrar, violar e intentar asesinar a una niña de 13 años. El gallo la tiró a un hoyo y ahí intentó la vio por muerta. Menos mal que ella está en recuperación, está bien. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo tiene su cara? Bien golpeada, está bien golpeada la niñita. Durante el delito, el sujeto se autocalificó como el psicópata de Alto Hospicio y además actuó bajo los mismos patrones de los anteriores casos. Se movilizaba en un automóvil blanco a la hora de entrada de las escolares al colegio. El inculpado es sometido a diversas diligencias en el cuartel policial de la vecina localidad de Iquique. En los peritajes trabajan expertos del Laboratorio Criminalístico de la Policía Uniformada de Santiago. Hasta el momento, las pesquisas apuntan a que se trataría del secuestrador y presunto homicida de las menores. Julio Pérez será puesto a disposición del segundo juzgado de Iquique en las próximas horas, tras ampliarse su orden de detención en un recinto de carabineros por 5 días. Al inicio, se trataba del sospechoso de una violación, ni un rastro adicional. Unos días después, comenzó la confesión. Los titulares decían: asesinadas, 6 liceanas y una pobladora. Se unieron las piezas. La verdad da la razón a las familias de las víctimas. Un solo hombre violó, asesinó, ocultó los cuerpos de 14 mujeres. 2 menores se salvaron de ser asesinadas. El 2001, la verdad, cruel y salvaje, se apoderó de las noticias. Las pruebas de ADN coincidían con los restos biológicos encontrados en las víctimas de ese 2001. Su condena no fue inmediata. El año 2004 fue puesto en cadena perpetua por los crímenes de 11 menores de edad y 3 adolescentes y mujeres mayores de edad. Yo comprendo el dolor de la familia por una parte, entiendo también su enojo, lo entiendo, y pido disculpas a la familia por este trabajo investigativo, policial, operativo en Iquique,
con todas estas falencias que están contenidas en estos 5 tomos. Las mujeres asesinadas de Alto Hospicio fueron también víctimas del sistema. Los problemas del procedimiento fueron graves y se juzgaron por una tesis que era alimentada por el prejuicio, al igual que en 1987, cuando los pobladores fueron abandonados a su suerte en un sector alejado de la vista oficial, marginados en un lugar sin servicios ante la dureza del desierto. Eran abandonados por la justicia, jugando las cartas de las desapariciones voluntarias, de la vida disipada de las adolescentes, pero se descartaron rápidamente otras líneas investigativas. Eso no quiere decir que el asunto de la desaparición de menores en Chile no sea un problema. Según se detalla en varios informes, el primer problema es que las cifras entre las policías no son coincidentes. Hay fallas en un sistema integrado de información de menores desaparecidos. Entre el 2010 y 2020, las cifras varían entre cerca de 3.400 menores con encargo de búsqueda por parte de Carabineros, 1.783 según la PDI y cerca de 1.100 casos vigentes según el Ministerio Público. Muchos menores son encontrados, cerca del 95% de las denuncias. Pocos se encuentran muertos. En 10 años se lamentan 36 fallecidos, pero una cifra cercana a los 1.700 menores entre 12 a 17 años se mantienen con encargo de búsqueda en 10 años, con paradero desconocido. El tema de la trata de personas en algunas regiones es grave. Es uno de los problemas más complejos en países como Perú y Bolivia, pero en Chile se habla poco. Tal vez con las migraciones actuales, tan visibles por los medios, en que miles de venezolanos cruzan la frontera en Colchane, a 234 kilómetros de Iquique, a 10 grados bajo cero cada noche. Se sabe de bandas organizadas a nivel internacional, narcotráfico, bandas mafiosas de robo de autos, trata de personas, entre otros. Al momento en territorio nacional tenemos, al parecer, personas que se hacen pasar o son militares del país de nacionalidad de Bolivia, los cuales portaban armamentos tipo fusil y munición tipo de guerra. Frontera norte del país, y esto pasaba la madrugada de este miércoles. En el suelo, 3 militares bolivianos, quienes los detenían, personal del OS-9 de Carabineros. Hace minutos hubo una balacera entre la policía chilena e integrantes del ejército altiplánico. Ahí tiene más armamento, mira, ahí tiene más munición. ¿Me puede decir su nombre y su grado? Por favor, a ver, hablaremos. Como la policía supo de ellos, vecinos alertaron de hombres vestidos con indumentaria militar de Bolivia. Así, partieron la búsqueda. El pueblo Aymara, que ocupa el territorio chileno-boliviano, casi sin fronteras en estos lugares, así como en los pueblos interiores, transita de un lado a otro de este borde de los países más recientes. En la frontera chileno-peruana, el eje Arica-Tacna tiene un flujo importante, son pasos vitales de comercio y de familias, pero también la frontera sabe de muertes, de tráfico de personas. Las crisis migratorias forman callejones, rutas en que el tráfico de personas se aprovecha de la desesperación de millones de desplazados en América. Centroamérica conoce el flujo hacia Estados Unidos pasando por México. Miles de desplazados abandonan Venezuela y Colombia para integrarse a los países del sur. Perú conoce de este tránsito. La Fiscalía Sur del Perú, encargada de estos temas, está encabezada por Andrónica Sanz, fiscal provincial del Cusco, especializada en delitos de trata de personas. Este es su relato de la situación actual. De acuerdo a la información que se maneja a nivel internacional, la trata de personas es un delito gravísimo a partir de una visión, digamos, criminológica. A nivel internacional se maneja una visión tripartita de acuerdo al fenómeno delictivo, ¿no? Que va, por ejemplo, desde faltas, delitos o crímenes. Y se menciona que la trata de personas es un crimen, es decir, es un delito de delitos. A nivel nacional en el Perú se habla más bien de una visión bipartita, que nos habla de delitos y crímenes, faltas y delitos.
¿no? En el Perú la trata de personas es un delito y bajo la mirada internacional es un crimen. Y se tiene pues ya información establecida que la trata de personas ocupa el tercer lugar luego del tráfico ilícito de armas y el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, existe cierta información que ya el tráfico de personas o la trata de personas está llegando a segundo lugar. La diferencia entre estos tres tipos de delitos o de crímenes está referido pues a la diferencia sustancial entre lo que se trafica. De un lado son armas, drogas, y de otro lado son seres humanos. Y a pesar de que es considerado un crimen de crímenes, un delito gravísimo, es un delito también invisible por su propia naturaleza, sea por diversos factores como el desconocimiento del tipo penal, no se conoce esta complejidad por la que está compuesta, hablamos de conductas, medios y fines, ¿no? Y de otro lado la naturalización, ¿no? Es normal ver a una niña de una comunidad nativa que trabaja en una casa en servicio doméstico, eso no es delito, eso siempre ha ocurrido, ¿no? Entre comillas. Esta naturalización del problema genera que no haya denuncias, ¿no? O, por ejemplo, en temas de prestación sexual, no, ellas se lo buscaron, ¿no? Las mujeres siempre provocan, ¿no? Eso no es. Hemos podido dentro de nuestra función identificar, por ejemplo, que Cusco, que es la región donde yo ejerzo mis funciones, es una zona de captación y paso por excelencia. Hemos podido advertir que de Cusco salen muchas víctimas, tanto a nivel nacional como internacional, siendo los principales países de destino víctimas que salen del Cusco hacia Brasil y Argentina fundamentalmente, ¿no? Y de acuerdo a la data que tenemos registrado, los tratantes son connacionales nuestros, es decir, son peruanos, son del Cusco, que de pronto han encontrado una oportunidad laboral en estos países, que prefieren volver al Perú, venir al Cusco y llevarse víctimas de acá para ser explotadas en estos países. Un poco la respuesta podría estar referida a que un ciudadano argentino o brasileño conoce sus derechos, no va a permitir que de pronto le paguen menos de lo que corresponde. Si hubiera una suerte de abuso probablemente denunciaría, pero un extranjero, un peruano, y si hablamos de Cusco existen varias comunidades campesinas donde apenas sí conocen el castellano, entonces va a ser menos probable que denuncien o que reporten un hecho. Tenemos zonas de frontera, como es en Tumbes, frontera con Ecuador, frontera en Loreto, que es una macroregión que está conectada con países como Colombia y Brasil, por eso se denomina zona de triple frontera, y la zona de Tacna, que tiene frontera con Chile, ¿no? De otro lado, Madre de Dios, cerca a Brasil, así que existen puntos geográficos que, digamos, son un nexo más fácil de los tratantes para poder realizar acciones. El memorial de las víctimas de las niñas de Alto Hospicio está en un costado de la carretera. El año 2019, cientos de mujeres de todas las edades realizaron un homenaje a la memoria de las víctimas de la violencia, donde este canto y su coreografía parecen más pertinentes y reflejan la sensación que se mantiene en el tiempo: injusticia. Crimen es una producción de Emisor Studios y Relato. Dirección y locución: Marco Silva. Guión de Paula y la Vaca y Marco Silva. Producción: Sergio Fortuño, Paula y la Vaca y Marco Silva. Música: Juan Ignacio Ramos. Edición: Sergio Fortuño. Archivo de prensa de Canal 13. Gracias a Fernando y la Vaca, Carlos Pinto, al psicólogo experto en perfiles criminógenos Julián Navarro, a la Fiscalía Provincial del Cusco, Perú, y a los expertos y especialistas entrevistados para este programa. Todos los derechos reservados.
Emisor Podcasting. Banco Santander, tu banco, presentó Crimen.